si tú tienes prisa por 10 o 20 mil pesos, ve a prestar hoy que te lo prestan de una vez. Pero de una vez, nada más te ve, tú eres que trabaja en televisión, va, te firmo el pagaré. Con su firma es suficiente. Ya. Señores, tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Pedro González, ginecólogo, oncólogo y laparoscopista. Nos llama la atención porque generalmente cuando es laparoscopista es un cirujano laparoscopista. Sin embargo, es un ginecólogo cirujano, un oncólogo cirujano, laparoscopista, Día Internacional del Cáncer de Ovario. Le vamos a dar la bienvenida, pero vamos a comenzar. Primero agradeciéndole al doctor que esté aquí. Muchas gracias. Y segundo, ayúdenos con esto. El cirujano que se entrenó durante toda su vida, por ejemplo, abriendo un vientre bajo para sacar un tumor del ovario, benigno o maligno, y se pasó 30 años de cirujano general o de cirujano ginecobstetra haciendo eso, o haciendo una cesárea. Y de buenas a primeras dicen, ya eso se hace por laparoscopía. Ese médico tiene que reentrenarse en laparoscopía o no es nada más el instrumento. Sería lo ideal. Gracias. Sería lo ideal que se entrenara en laparoscopía, porque las ventajas que trae un procedimiento laparoscópico son demasiadas. Desde la disminución de las complicaciones postquirúrgicas hasta inclusive hasta el dolor, y también el abordaje a las masas anexiales es muy beneficioso para el paciente. Entonces, claro que sí, debería cualquier ginecólogo o cirujano general entrenarse en laparoscopía, definitivamente. Pero la laparoscopía sería lo ideal solo para una parte de los casos. Es decir, hay algunos que necesariamente hay que hacer otro tipo de intervención. Definitivamente, definitivamente. Por ejemplo, hablando ya del tumor de ovario en sí, de los ovarios, por ejemplo, una masa anexial, un tumor de ovario que no se pueda extirpar por su tamaño del cuerpo humano, que tenga ya más de 10 centímetros, por ejemplo, por laparoscopía sabemos que va a ser imposible. Pero háblanos del tamaño. Perfecto. Es imposible. Cualquier quiste, cualquier cosita en un ovario tiene una dimensión mayor que el agujero que ustedes hacen para extraer con la pincita, con el aparato ese, el tumor. Lo trituran. No. Entonces, ¿cómo vamos a suponer claro que, sí. que sea un tumor del tamaño de un huevo? Ya ese no se hace por la laparoscopía, ¿verdad? Bueno, de un huevito se podría. ¿De un huevo? De un huevito. ¿Cuánto tiene un huevito? De un huevo de gallina. Bueno, no tanto así. Pero si es, por ejemplo, si tiene un diámetro menor de 5 centímetros, 4 centímetros, que tiene un contenido quístico, no sólido, porque hay características morfológicas que podrían indicar a ver si la paciente realmente podría hacérsele un procedimiento por laparoscopía. Pero en sí, si sospechamos de un cáncer de los ovarios, lo ideal no es la laparoscopía, porque inclusive una vía de metástasis del cáncer de ovarios es transcelómica, es por lacerosa. Entonces, inclusive por las aberturas del laparoscopio puede incrustarse metástasis. Mire, le quiero hacer una anécdota. Claro. Naturalmente, de eso ocurrió hace 20 y 30, 70 años. Un anestesiólogo famoso me dice que me invitaba a que yo sirviera tú sabes que los cirujanos tienen un ayudante que lo ayuda a dar el separador. Sí, un instrumentista. Un asistente, ¿verdad? Y fui a la clínica San Rafael, de aquella época, en la que estaba operando un médico que tenía por nombre Julio Álvarez Acosta, muy amigo mío. Estaba ayudando al doctor Julio Álvarez y estaba anestesiando un famoso cirujano, un famoso anestesiólogo. Resulta que estaban operando a una mujer, no de una cesárea, sino de un tumor
benigno, tenía una gran masa en su útero y de buenas a primeras el anestesiólogo, era una cirugía que parece que iba a tardar mucho porque la disección del tumor tardó mucho. Dice el anestesiólogo, pero con una parsimonia, doctor, prolongue un poco la incisión y démele un masaje cardíaco a la paciente que me acaba de hacer un paro cardíaco. Pero lo digo tranquilo. El cirujano no empezó a dudar. Abrió el pecho, cogió el corazón y le estaba dando el masaje. Porque usted sabe que el masaje externo no funciona a veces porque el corazón se desplaza. Y sacó la mujer del problema. La pregunta es la siguiente. ¿Qué yo vi que me llamó la atención? Que un cirujano ginecobstetra era cirujano general y abrió el tórax y cogió el corazón y le hizo así. Y yo le quiero preguntar, doctor, cuando usted tiene un tumor muy grande, ¿sabe antes de operar si no se va a hacer la laparoscopía? Definitivamente. Porque es muy grande. Pero en oncología, doctor, yo creo que usted me habla, en que exponer la zona es bueno porque usted ve el entorno y todo. ¿Lo hace el cirujano laparoscópico o es un cirujano y otro cirujano? Son dos cirujanos. Díganos. Ok. Exponer la zona, usted se refiere al abdomen, a exponer la zona. Sí, porque usted va a ver si el entorno está contaminado, si hay si hay implantes, cáncer, si hay nódulos, si hay metástasis. Una metástasis cerca. Mire, lo ideal es que sea un oncólogo, definitivamente. Específicamente, un ginecólogo-oncólogo en el caso de las tumoraciones de los ovarios. Porque tienen características que son específicas del ovario, en sí decir. Un cirujano oncólogo tiene el entrenamiento para, obviamente, identificar los implantes, pero usualmente la realidad es que a menos que sea un ginecólogo muy bien entrenado, un cirujano general muy bien entrenado, que está habituado a ver este tipo de casos, quizás no puede identificar los implantes de maneras óptimas. Aún así, la exposición del área, como usted bien explicó, el ginecólogo-oncólogo específicamente debe inspeccionar todo el área del abdomen, porque, como bien expliqué, la vía de diseminación de los cánceres de los ovarios se puede hacer por toda la serosa y afectar todo, desde los mentos, la serosa, los ovarios, la trompa, el útero, la vejiga, el recto, todo, el hígado, el riñón. Entonces, la exposición de la zona definitivamente debe hacerlo un especialista en oncología, porque hay que inspeccionar toda la zona, hay que inspeccionar hasta el páncreas, hay que inspeccionar el diafragma, hay que hacer una laparotomía exploratoria, o sea, verificar la morfología y la estructura de los órganos abdominales y pélvicos. Doctor, en el caso de un tumor que tenga metástasis a distancia, 3 tratamientos del oncólogo: cirugía, radio y quimio. ¿En qué etapa es que eso se determina? ¿Cuál de los 3 tratamientos es que va? Depende, bueno, lo primero es que los cánceres de ovario se diagnostican transquirúrgicamente, o sea, es por la pieza quirúrgica. Con las piezas quirúrgicas ya se obtiene un diagnóstico y un estadiaje del cáncer de ovario. Cuando ya se obtiene el estadiaje, que sabemos qué estadiaje se encuentra, a qué nivel se encuentra el cáncer de los ovarios, pues ahí ya realmente se procede a las terapias de quimioterapia, radioterapia en caso de que sean tumores que sean sensibles a la radioterapia, porque no todos los tumores de ovarios son sensibles a la radioterapia, pero en sí el diagnóstico siempre se obtiene por cirugía. Sí, pero es decir,
pero ¿la paciente acude por alguna molestia o es siempre un hallazgo incidental? ¿Cómo llega la paciente? ¿Qué síntomas presenta ella al momento de ir al consultorio que se hace ese procedimiento? Lamentablemente, en el cáncer de los ovarios, como es un cáncer silencioso, la paciente llega con distensión abdominal. Distensión abdominal. ¿Por qué la distensión abdominal? Porque el tumor ha crecido mucho o porque tiene ascitis. Bien, entonces, como el tumor de ovario no da síntomas que llamen mucho la atención, por ejemplo, un cáncer de los ovarios en etapas tempranas, ¿qué síntomas da? Dispepsia, sensación de llenura al comer, diarrea, o sea, síntomas gastrointestinales que se pueden interpretar como lo que sea. Entonces la paciente no acude a la consulta porque se bebe una minoxidil, piensa que es una ameba o lo que sea. Tiene inanición porque no come, puede en caso más avanzado obstrucción intestinal. En caso de que sea un cáncer de los ovarios en etapa temprana, puede tener estos síntomas, pero la gran mayoría llegan en etapas avanzadas. Y los que llegan en etapas avanzadas llegan ya con una distensión abdominal, que es lo más común. Sí. Doctor, el hombre tiene el aparato genitourinario propio de hombre y la mujer tiene el aparato genitourinario propio de la mujer. El urinario es el mismo, el genital es diferente. ¿Por qué se le dice anexos cuando se trata del aparato femenino? Bueno, cuando nos referimos a los anexos, nos referimos específicamente a las trompas. Útero y trompa. Útero, ovario y trompas, esas tres cosas. Ligamentos anchos. ¿Perdón? Ligamentos anchos que sostienen al útero. Per se, el útero no es un anexo. Los anexos son los ligamentos anchos. Los anexos al útero. Exactamente. Gracias, exactamente. Entonces tenemos los ligamentos anchos, las trompas uterinas, los ovarios y estos ligamentos que sostienen en sí al útero. Esos son los anexos. Por eso, cuando nos referimos a las masas anexiales, nos referimos a cualquier masa que ocupa los anexos al útero. ¿Cuáles son las lesiones que obligan al cirujano a recomendar una histerectomía total? Es decir, solamente dejar de vagina y cuello, y del cuello en adelante útero, trompas, ovarios y todos los anexos irse. ¿Qué es lo que aparece que ustedes decidan hacer esa recomendación? Perfecto. En el caso de los cánceres de los ovarios, dependiendo el tipo histológico que se encuentre. Ya cuando la cirugía está fija, ya ustedes saben lo que van a hacer. Puede ser que sí. Le voy a explicar algo. Cuando una paciente se va a operar por una tumoración de ovario, se le debe realizar por lo menos una biopsia por congelación. Una biopsia por congelación nos va a dar un resultado en 15 a 20 minutos referente a la pieza que se va a extraer. Esa pieza nos va a decir... Eso es una biopsia durante se esté operando. Exactamente. Tiene que esperar el cirujano que venga el resultado. Exactamente. Se opera a la paciente, dígase que se extrae el tumor, la tumoración, y se lleva al laboratorio. En 15 a 20 minutos ese resultado llega. Ese resultado me va a decir si la tumoración es benigna o maligna. Me va a decir si el grado histológico que tiene la tumoración, me va a decir qué tipo histológico tiene. Porque hay una variedad de tumoraciones de ovario que algunos son más agresivos que otros. Por lo cual, dependiendo, por ejemplo, si tenemos un teratoma inmaduro, por así decirlo, que es un tumor de las células germinales, que se ve más en pacientes jóvenes, y en la inspección del abdomen, como hablamos anteriormente, vemos que el abdomen está limpio, vemos que el ovario contralateral no tiene ninguna tumoración, vemos que el aumento no tiene un implante, tomamos una citología del líquido peritoneal y vemos que eso está circunscrito a un ovario. Esa paciente se le puede dejar su útero, esa paciente se le puede dejar sus ovarios contralaterales y sus trompas, y simplemente al salir, eso es lo que se llama un manejo conservador, se le da quimioterapia con bleomicina, ectopósito y plastino, o el BIP, como bien se conoce, y esa es una paciente con un cáncer de ovario que puede preservar sus anexos y su fertilidad. Ahora, en caso de que sea, y ahí este es otro punto, un tipo histológico de tumor de ovario, por ejemplo, de epitelial, que es un tumor seroso o mucinoso o un tumor de Brenner, entre otros,
estos son tumores muy agresivos, con un pronóstico más reservado, que solamente a menos de que el tumor se encuentre circunscrito. Independientemente del tipo de cáncer. Exactamente. Si es cáncer, no es mejor hacer vaciado y no darle oportunidad a eso de inventar. Bueno, tenemos muy buenas respuestas en pacientes jóvenes con tumores de células germinales que simplemente extirpando el ovario, es el manejo conservador, como ya expliqué, se le puede dar quimioterapia y están totalmente sanas. Pero cuando son tumores epiteliales y que se ven más pacientes menopáusicas, obviamente, como usted dice, el vaciado, como dicen en el pueblo, que es la histerectomía total más la salpingoforectomía bilateral, es lo ideal. No se piensa, se hace de manera automática, es lo que más le conviene al paciente para evitar recidivas. Pero en pacientes que ya tienen tumores, que responden bien a la quimioterapia, son radiosensibles, como expliqué anteriormente, se ha demostrado muy buena efectividad solamente estirpando la pieza y dándole quimioterapia a la paciente. Usted habla de pacientes jóvenes. Es decir, que no solamente, eso no es algo solamente de personas que estén en edad avanzada, porque dice también que hasta personas en edad fértil pueden estar padeciendo por algún cáncer de ovario. Entonces, pero que dicen que hay gente que culpa quizás a la combinación de hábitos con anticonceptivos, el que presenten mucha tendencia a padecerse esos cáncer. ¿Eso tiene que ver de verdad? Mire. ¿O es dentro de la casuística se puede establecer esa relación? Son factores de riesgo, por ejemplo, la dieta alta en grasas. Se ha demostrado que una dieta baja en grasa disminuye un 40% la incidencia de cáncer de los ovarios. Por ejemplo, los anticonceptivos. Los anticonceptivos se ha demostrado, y esto no lo digo yo, estos son estudios científicos que hablan que el simple hecho de que una mujer tome anticonceptivos orales combinados por lo menos por un año, ese es un factor protector para 10 años para cáncer de ovario y cáncer de seno. Protector. Inclusive para el cáncer de seno. Por lo cual, al contrario, lo que se ha demostrado es que los anticonceptivos orales combinados protegen ante la incidencia del cáncer de ovario. Inclusive, hay un estudio muy reciente que salió que en pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de ovario y de seno todavía les benefician más aún de los 10 años. Doctor González. Sí, señor. Independientemente de los casos que usted ha tenido oportunidad de operar, que es su estadística, sí. ¿Qué trae la estadística universal? De adentro, de afuera para adentro, vagina, cuello de útero, trompas, ovarios. ¿Cuáles son de esos 4 o 5 elementos anatómicos donde más se aloja el cáncer? Bueno, en nuestro país el cáncer del cuello uterino sigue siendo la damisela de elección para el cáncer, lamentablemente. El virus del papiloma humano sigue en nuestro país siendo top 2, porque primero tenemos el cáncer de mama en la mujer y luego podríamos hablar del cáncer de cuello. Okay, y el cuello uterino hay un agujero que comunica la vagina con el útero. Sí. Ese agujero tiene 2 funciones. Cada mes la mujer drena un óvulo con sangre por el desprendimiento de, como dice un poeta, el útero llora con sangre la pérdida de un óvulo. Ese es así. Y también entra el espermatozoide por ahí. Es así. Si Esas son las 2 funciones de ese cuello, lo que entra y lo que sale. Bueno, entra semen o sale sangre, dependiendo lo que pueda. ¿Qué otra cosa entra y sale por ahí? Bueno, obviamente pueden, de manera ya no fisiológica, hay bacterias que pueden introducirse de la vagina. Y, bueno, ya las infecciones sí, claro, pueden entrar, pero fisiológicamente esas son las 2 funciones. Bueno, básicamente son las principales, sí. Básicamente son las principales. Ya hablamos del orificio endocervical, en el cual hay glándulas que secretan diferentes tipos de secreciones que son propias de la mujer, básicamente. Cuando te hablan de un embarazo abdominal o extrauterino, ¿dónde se encuentran los elementos? Que hay mucha gente que no entiende. ¿Cómo es posible, si el útero es el lugar donde se encuentra, donde se puede encontrar el espermatozoide con el óvulo,
¿dónde se encuentran? Es en el ovario, ¿verdad? Exactamente. Bueno, primero entender que el acarreo ovular lo lleva las trompas uterinas. El acarreo ovular, o sea, la fecundación se produce en el tercio distal de las trompas uterinas. Por alguna u otra razón, colapsa, vamos a decirlo así, para que las personas puedan entender. El embarazo ectópico abdominal que usted explicó es cuando sucede en sí un embarazo ectópico en la trompa uterina, y puede suceder dos cosas. O se rompen las trompas uterinas causando un embarazo ectópico roto, o puede drenarse a través de las fimbrias. Estas fimbrias expulsan este embarazo que se encuentra en las trompas uterinas y se deposita en el abdomen. Cuando se deposita en el abdomen, esto se puede convertir en una masa que se puede calcificar, o en sí el embarazo puede empezar a progresar en el abdomen. Esto es lo que se conoce como el embarazo ectópico abdominal, producido realmente por un aborto de las fimbrias. Por eso es que se produce el embarazo ectópico, el cual se puede alojar, y ese embarazo ectópico puede alojarse o puede anidarse hasta en un órgano vital, como el hígado, como los riñones, donde sea, y la placenta también. Pero en sí es por eso, en el tercio distal de las trompas uterinas sucede este aborto que sucede por las fimbrias, lo expulsa ese embarazo ectópico que ya pasó en las trompas uterinas y se deposita en el abdomen. Doctor González, mire, usted nos dio la ñapa de adelante, ahora denos el producto. Usted vino a anunciarnos un evento que tendrá que ver con el Día Internacional del Cáncer de Ovario. Primero, ¿quién lo patrocina? ¿Qué se va a llevar a cabo? ¿Por qué de ovario? ¿Qué tiene de particular? Háblenos un poco de eso y del evento. Bueno, en esta próxima fecha se celebra el Día Internacional del Cáncer del Ovario, y nuestro propósito es concientizar a la población de la República Dominicana referente a lo que lleva todo lo que es el cáncer de ovario, los síntomas que se puedan presentar, la causística, lo que está sucediendo en el mundo. Y por estos motivos estamos aquí acudiendo a este programa tan visto, para que la República Dominicana tenga cierto conocimiento del cáncer de los ovarios. Sí, pero el cáncer de ovario no es en una persona joven una sentencia de infertilidad. Gracias a Dios, no. Gracias a Dios, no, porque increíblemente los cánceres de ovario que se presentan, en pacientes jóvenes específicamente y adolescentes también, esos pueden ser tumores. Pero es más frecuente en mujeres ya han tenido hijos, ¿verdad? Es más frecuente el cáncer de ovario en pacientes que no han tenido hijos. Que no han tenido hijos. Sí. En gente joven, en mujeres jóvenes. Específicamente en mujeres jóvenes, si se presenta un cáncer de ovario, tiene mejor pronóstico que una mujer ya en edad. En mujeres menopáusicas no es muy común. Es más común en mujeres menopáusicas. ¿En menopausia también? En menopausia. ¿Dónde es más común? Mujeres menopáusicas, mujeres en edad avanzada, obviamente acarreado por la menopausia, y en pacientes que nunca han amamantado, en pacientes que nunca han tenido embarazo. Y hay un dato muy importante, es que la población joven, dígase la población que tiene menos de 35 años de edad, que está en una edad fértil óptima, está ahora mismo en República Dominicana y en muchísimas partes del mundo, está trazando los embarazos. Y se ha demostrado que buscar un primer embarazo después de los 35 años de edad aumenta la incidencia 4 veces más que el usual al cáncer de los ovarios que una paciente que no tuvo un bebé antes de los 35 años de edad. Doctor, en República Dominicana, ¿es el cáncer más común de las mujeres? ¿O es cuello? Cuello. El cuello en nuestro país, doctor, el cervix. ¿El cuello es parte del útero? El cuello es parte del útero, claro que sí. Entonces, el cáncer de cuello uterino es el más común. Sí. ¿Y por qué ustedes le ponen mucho hincapié al cáncer de ovario? Porque, mire qué sucede. El cáncer del cuello uterino
En nuestro país las tasas del cáncer de cuello uterino son muy altas, lamentablemente por el seguimiento que no se hace al paciente, porque tenemos screening como el Papá Nicolau, la citología exfoliativa, que ayudan a detectarlo. En los países de primer mundo, el cáncer del cuello uterino no es una problemática, porque los pacientes acuden a las consultas. El cáncer de seno se puede detectar temprano por una mamografía, pero el cáncer de ovario. ¿Y el Papá Nicolau no es para eso? El Papá Nicolau detecta células anormales y ayuda entonces a que se detecten lesiones preinvasivas del cuello uterino y evitar ya un cáncer de cuello uterino. Eso es lo que estamos hablando, que es muy positivo. Y hoy a una mujer dominicana, ya adolescente, ¿qué usted le recomienda? ¿Que se haga un Papá Nicolau cada qué tiempo? Mire, toda mujer que haya tenido contacto sexual en su vida, a partir del año debería realizarse su primer Papá Nicolau, independientemente la edad que tenga, porque en nuestro país tenemos muchas cepas del virus del papiloma humano de alto riesgo. Y también el estado socioeconómico, lamentablemente, de muchas de las mujeres dominicanas, que no tienen el conocimiento de nunca hacerse un Papá Nicolau, es muy alto. Yo tengo pacientes que nunca, con 60 años de edad y 50 años de edad, que son mayormente las que presentan cáncer del cuello uterino, nunca se han hecho un Papá Nicolau, que es el gran problema. Bien. El éxito de la medicina es descubrir las enfermedades a tiempo. Y la ginecología obstetricia no es una excepción. La pregunta, un tumor de cuello, de ovario, de útero, de trompa, de cualquier lugar que se descubra a tiempo, localizado en un solo lugar. Ustedes tienen ya información de que así tiene posibilidad de curarse definitivamente. Claro y que otra sí. cosa, ¿y cuánto tiempo es que pueden decir ya estás curada? Porque hay gente que dice, no, todavía no han pasado los 5 años. Perfecto. Claro, en el caso de los cánceres ginecológicos, cuando se detectan en etapa temprana, tienen un pronóstico buenísimo. El cáncer de seno, el cáncer de cuello uterino, el cáncer de útero, el cáncer de los ovarios. Excelente pronóstico si se detectan en etapa temprana y se hacen los procedimientos adecuados. ¿Cuándo podemos decir que la paciente está de alta? Bueno, después de los 10 años. Después de los 10 años, por ejemplo, en un cáncer de útero, se le dan los seguimientos a los pacientes cada año, cada 2 años, si la paciente está curada, pero realmente se tiende a dar de alta más o menos 8 a 10 años a estos pacientes cuando no han emitido ninguna recidiva de la enfermedad. Usted es oncólogo, especialista en cáncer. Una mujer o un hombre con un cáncer de próstata hombre o con un cáncer de ovario mujer que siembre una metástasis en un pulmón, uno piensa, sin ser médico, que debe de ser por la sangre, que va, ¿qué cosa es que va y se siembra y se selecciona? Es decir, si tú buscas y te dicen, el cáncer de próstata es pulmón o colon, ¿qué es lo que es? ¿Cuál es el elemento que atrae la célula maligna? Mire, en el caso del cáncer de los ovarios, inclusive para el estadiaje de los cánceres de los ovarios, la afección de los pulmones es tan importante porque por vía hematógena, como usted bien explicó, se puede acumular muchísimo líquido, para que se entienda, en el pulmón y por ende, inclusive ser parte del estadiaje de los cánceres de los ovarios. ¿Qué es lo que lo atrae? Bueno, tenemos que decir que específicamente en el caso de los ovarios, la vía de diseminación es muy rápida, muy repentina, hay una carcinomatosis acelerada, estimulación del tejido y más si es seguido por factores genéticos como el BRCA1 y BRCA2, que estos pacientes tienen una mutación de los genes, de los supresores de genes muy rápida y esto es lo que predispone a que haya metástasis a órganos distantes como pulmón. Doctor, ¿dónde está dónde usted trabaja? ¿En qué hospital y dónde está su consultorio? Mi consultorio está en la Torre Profesional Pereica. ¿En la Torre Profesional? Pereica, trabajamos en el centro. ¿Dónde es eso? Eso se queda en el sector El Millón, Santo Domingo. Trabajamos en el Centro Médico Real también.
¿En el centro médico? Real. Real. Ah, en la Bolívar. Exactamente. ¿Y en qué hospital? Bueno, ahora mismo no estamos trabajando en hospital, Bien. pero trabajábamos antes en el Departamento de Oncología de la Maternidad de la Altagracia. Nuestra Bien. Señora de Altagracia. Doctor Pedro González, gracias por estar con nosotros. Médico, ginecólogo, oncólogo, laparoscopista. Gracias, doctor.